Buenas tardes. Entonces, bienvenidos entonces a nuestro primer coloquio del año. Para mí el día de hoy pues un placer presentarles a César Mora. César es geólogo de la Universidad Nacional, de la sede de Bogotá, más o menos del año 87, ¿sí? Sí, sí, señor. Hizo una maestría en Río de Janeiro en sistemas petrolíferos y tiene pues más de 30 años de experiencia en proyectos de exploración petrolera, experticia en modelamiento de sistemas petrolíferos colombianos, análisis de cuencas en geoquímica, modelamiento de sistemas petrolíferos, director, coordinador e intérprete de proyectos en empresas como Ecopetrol y Cipetrol. Desde 2004 ha trabajado como consultor, primero como director general de PGT, a partir de 2005 como gerente técnico de GEMS S.A. y desde 2014 como gerente de Cuenca Asesorías Geológicas SAS. Ha sido profesor invitado de Geoquímica del Petróleo y Modelamiento de Sistemas Petrolíferos en diferentes universidades colombianas. Y el día de hoy entonces nos va a hablar sobre modelamiento de sistemas petrolíferos y prospectividad de hidrocarburos convencionales y no convencionales en Colombia. César, muchas gracias por haber aceptado la invitación. El público entonces es todo tuyo. Felipe, muchísimas gracias. Una buena tarde a todos. Estoy un poquito afónico, me disculpo. Un placer estar compartiendo este tiempo con ustedes. Yo tengo una charla que debe estar planeada como para 50 minutos, una hora. De todas maneras, creo que lo más importante y el gran reto sería motivarlos a que podamos hacer algunas discusiones, a que ustedes puedan aclarar algunos puntos, algunos temas de lo que vayamos comentando y lo que vayamos charlando. Es bien importante que pues podamos aprovechar el tiempo de esa manera. Antes de arrancar, quiero darle las gracias a Camilo, a Javier, a Felipe. Logramos acordar esta charla de una manera muy rápida y bueno, como les digo, un placer estar aquí con ustedes. Voy a hacer la suposición de que en el espectro de el grupo, pues hay algunas personas con experiencia en petróleos, otras que no, o incluso de pronto estudiantes que aún no hayan visto nada relacionado con petróleos. Entonces, voy a tratar de ir neutro y ir explicando estos temas y nuevamente la invitación es para que si alguno tiene una pregunta específica, en cualquier momento es bienvenida. Creo que las preguntas habría que advertirme con micrófono porque yo no tengo imagen adicional. Yo estoy Para pendiente ver. por acá por el chat entonces. Ah, bueno, perfecto. Una súper invitación para que hagamos eso. El primer punto de arranque de esta charla es un poco ubicarnos desde el punto de vista de qué pasa con el petróleo en Colombia, de qué cifras, de qué cuencas y cómo podemos definir un poco, redondear la idea de Colombia como un país con petróleo y con una economía muy relacionada al tema del petróleo. La medida básica del petróleo es lo que llamamos el aceite original in situ, que sería el volumen de hidrocarburos que está ocupando las trampas que ya han sido descubiertas. Y en el caso colombiano, la cifra oficial que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos para aceite original in situ, que está en millones de barriles de petróleo equivalente. Equivalente significa que aquí está incluido tanto gas como crudo. Hay una equivalencia para pasar el gas a millones de barriles. Esa cifra suma alrededor de 65.500 millones de barriles. Para que tengamos una idea de cómo nos podemos comparar, sobre esta cifra es necesario aplicar un factor de recobro que normalmente no supera el 25% y ese sería realmente
el volumen de crudo que podamos extraer y comercializar. O sea que estamos hablando de que las reservas alrededor de unos 16.000 millones. Si nos comparamos con Venezuela, por ejemplo, esta cifra, nuestros 65.000 millones de oil in place, o sea, del crudo que está en el subsuelo, Venezuela la supera solo en las reservas. Ellos tienen reservas superiores a esta cifra. Decir que el aceite original in situ de los venezolanos es muchísimo, muchísimo más alto que el de nosotros. Sin embargo, somos un país que ha logrado de alguna manera que el negocio del petróleo se traduzca en un apoyo importante para la economía a pesar de todos los problemas asociados que pueda haber. El otro elemento que surge de esta tabla es la distribución de este oil in place en función de las principales cuencas con producción comercial. De estas cuencas realmente solo hasta la cuenca cordillera, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuencas tienen producción comercial de petróleo. Las otras dos, Cesar Ranchería y Sinú San Jacinto, tienen un reconocimiento de descubrimientos, pero no hay una producción asociada a estos descubrimientos. Entonces, de estas 8, más de la mitad del aceite original in situ de todo el país se encuentra en la cuenca Llanos Orientales. Por esa razón, uno de los ejemplos que vamos a ver hoy de manera un poco detallada es el de la cuenca Llanos. Luego sigue la cuenca del Magdalena Medio con 18.000 millones, muy, muy importante para el país, una cuenca donde arrancó la exploración, donde se hizo muy rápidamente el descubrimiento del primer campo gigante del país y que de todas maneras está casi doblada, casi duplicada en términos de aceite original in situ por la cuenca Llanos. Fíjense ustedes este salto importante. Y luego vienen una serie de saltos enormes. Saltamos a Caguán Putumayo con 3.000 millones. Saltamos al Valle Superior 3.600, Valle Superior 3.200, Catatumbo 1.700 millones, La Guajira Offshore, que este es un recurso, estos 1.100 millones equivalentes se refieren única y exclusivamente a los campos de gas de Chuchupa y Ballena que están muy cerca de ustedes en Barranquilla y al sur de Riohacha. Y no representan una acumulación de crudo, sino una de gas puesta en barriles equivalentes. El valle inferior del Magdalena, estos 969 que representan todo el sector del departamento del Magdalena, sur de Bolívar, parte de Bolívar, el área de Sicuco, Boquete, la cordillera oriental que tiene 4 campos básicamente, siendo un área muy grande, una cuenca todavía muy frontera, y Cesar Ranchería que tiene un reconocimiento muy pequeño, apenas 2 millones para unos pozos que se perforaron hace ya más de 20 años en el área, los pozos Compae, y la cuenca Sinú San Jacinto con un único, digamos, descubrimiento comercial, que es un campo que se conoce como el campo Floresanto, cerca entre Cincelejo y al sur de Montería, con 16 millones de barriles. Estas son zonas que no tienen producción asociada, todas las demás sí están en este momento en producción. Esta es la situación, este es, digamos, el mapa de lo que nosotros tenemos y estos ejercicios de modelamiento de sistemas petrolíferos tienen una tarea importante o están jugando una tarea importante en la valoración del riesgo asociado a la carga y en la valoración de las expectativas para aumentar este aceite original in situ. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema de los sistemas petrolíferos, sus definiciones básicas. Hay un punto de quiebre en la exploración petrolera que se da aquí en el año 1994. Hasta 1994, los estudios de exploración, digamos, que se manejaban dentro del concepto
de geología del petróleo clásica en la que se estudiaba la trampa, o sea, la geometría capaz de retener el petróleo, el reservorio, la roca generadora, básicamente algo en la roca sello, la que va a detener la migración. Ese era básicamente el concepto. Parte de un modelo muy sencillo que ustedes los ven acá, donde yo tengo una roca con potencial para generar el petróleo, que sería esta roca aquí de color fucsia, y una roca que tendría el potencial para almacenarlo. Una estructura, normalmente un anticlinal, que por su geometría tendría la posibilidad de retener el crudo que migra desde la roca generadora, y un sello que al estar ubicado sobre el reservorio, sobre la roca que tiene porosidad, pues impediría que ese crudo siga migrando o que se escape de esta trampa. En el año 94 se publica la memoria 60 de APG, editada por estos dos hombres, Wallace Dow y Leslie Magoon, y ellos condensan una serie de trabajos que se venían generando desde los años 80, donde se propone un cambio respecto al enfoque de geología del petróleo hacia lo que ellos llamaron sistema petrolífero. Y de acuerdo con su definición descrita en esta memoria, la memoria 60, un sistema petrolífero sería un sistema natural que abarca una zona de roca fuente y todos los hidrocarburos, petróleo y gas generados por ella. Los estudios de sistemas petrolíferos a partir de ese momento se enfocaban o se caracterizaban por describir qué relación genética había entre esta zona de generación y los hidrocarburos o las acumulaciones que se tenían. Allí, en esa propuesta vino un punto muy importante que fue la necesidad de estudiar los crudos. Como estamos buscando petróleo, necesitamos estudiar los crudos. No nos podemos quedar solo en el estudio del reservorio, la característica de la arenisca. ¿Por qué? Porque el negocio no es encontrar areniscas, el negocio es encontrar petróleo y es necesario que lo conozcamos. Y esto tuvo un disparo enorme en lo que se llama la geoquímica del petróleo. La otra contribución muy importante que ellos hicieron fue dividir el sistema petrolífero en algo que llamaron elementos y procesos. Este era un enfoque que estaba implícito o estuvo implícito durante el siglo XX en la exploración, pero que no se separaba de esta manera. En la parte de elementos, ellos proponen la existencia de 4 principales, que serían la roca generadora, que es aquella roca que tiene las características en términos de materia orgánica para generar petróleo, transformar materia orgánica en petróleo. Y las rocas reservorio, que son aquellas que tienen porosidad y la capacidad de recibirlo, es decir, el petróleo se mueve de A hacia B, se mueve de A, llega a B, que es el reservorio, migra a través de B y en algún momento, si existen trampas, pues va a detener ese proceso de migración. El tercer elemento sería la roca sello, que normalmente está asociada a limolitas, shales, rocas de grano muy fino, capaces de detener la migración del petróleo por ausencia de porosidad o disminución significativa de porosidad y permeabilidad. Y el cuarto elemento sería el espesor de la sección sedimentaria que está sobre la roca generadora, es decir, el espesor de la secuencia responsable de esa generación del petróleo. Y de manera paralela tenemos 3 procesos que complementan todo el sistema. Por un lado, la formación de las trampas. Tiene que haber un proceso de formación de trampas, normalmente estos anticlinales, aunque puede haber otros tipos de trampas. Los procesos de generación, migración y acumulación, es decir, el viaje desde A hasta B
obviamente este es un proceso que debe darse, que debe cumplir con ciertas condiciones. Y finalmente, lo que ellos llamaron la preservación, es decir, cuando el crudo o cuando el hidrocarburo llega a una trampa, es necesario, es indispensable que se cumpla una preservación, es decir, que no haya eventos tectónicos, que no haya procesos de biodegradación intensa que destruyan el petróleo y digamos que en la práctica, en la actividad exploratoria, muchas compañías han perforado trampas que desafortunadamente fallaron por el tema de preservación. Es decir, que se encuentran con el crudo degradado o con apenas unos vestigios de que el crudo estuvo, pero escapó de alguna manera por un evento tectónico que rompió la trampa. Esta visualización además implica o implicaba, de acuerdo a la propuesta de Magunidao, que se diera algo que ellos llamaron un sincronismo adecuado y un balance de masas positivo. ¿Qué significa? Que la trampa tiene que estar formada antes de que el petróleo migre. Eso es lo que llamamos sincronismo. Si no se da esa condición, pues el petróleo no se va a detener. Tiene que haber una secuencia de estos procesos y estos elementos para que la trampa se forme, luego venga la migración y la acumulación. Suena un poco obvio, pero desafortunadamente en muchos casos, cuando una perforación exploratoria fracasa, la razón suele ser o puede ser el sincronismo. Esto pasa especialmente con estructuras o con trampas asociadas a eventos tectónicos muy recientes, posteriores a los principales picos de expulsión del petróleo. Y debe haber un balance de masas en qué positivo. ¿Qué significa? Significa que el volumen de hidrocarburo generado en este hueco, en este depocentro, en este sinclinal, debe ser suficiente para garantizar la migración, la pérdida durante el camino, la pérdida en superficie y la acumulación en las trampas. Si yo no tengo suficiente petróleo generado, si estas áreas de generación son muy pequeñas, si las características de la roca generadora no garantizan volúmenes suficientes, pues voy a tener un problema serio para poder llenar estas trampas. Ese es básicamente el concepto de sistema petrolífero propuesto. Fíjense ustedes la fecha, 1994, ya nos acercamos a 30 años, estamos en 27 años de esta propuesta. A partir de ese momento se dio un disparo en la aplicación de la geoquímica del petróleo. Ahora bien, ha habido un problema, una distorsión de la filosofía de la metodología de sistemas petrolíferos y es hacerla equivalente a la geoquímica del petróleo. Yo como geólogo y como geólogo dedicado a los temas de sistemas petrolíferos he dado una batalla permanente para separarlo. ¿Por qué? Porque la geoquímica del petróleo es solo una parte del modelamiento de sistemas petrolíferos. Es una parte importante, pero tan importante como otras, tan importante como la geología básica. Ustedes van a ver ahora más adelante que el modelo geológico es fundamental. Entonces, la geoquímica es solo una parte. Obviamente, si tenemos la oportunidad de integrar dentro de la actividad la experiencia en geoquímica del petróleo, la experiencia en análisis de cuenca y la experiencia en modelamiento, pues es una forma de disminuir al final el riesgo exploratorio, que es el papel que debe jugar esta disciplina de manera práctica en la industria. Estos autores propusieron también dos cosas que se han mantenido durante estos años. Por un lado, lo que llamaron la carta de eventos, que es simplemente una manera de representar para la escala de tiempo geológico de una cuenca la edad de cada uno de los elementos y los procesos. Entonces, es una manera gráfica de representarlos en función del tiempo geológico. Y aquí agregaron algo que ellos llamaron el momento crítico. Ese momento crítico se refiere al momento en el cual
la mayor cantidad de hidrocarburos estuvo disponible para entrampamiento. El proceso de generación, expulsión y migración en términos geológicos puede ser muy corto, en la escala de unos pocos millones de años. Pero es muy importante ubicarlo para poder compararlo contra el tiempo de formación de las trampas. En un ejemplo como este, si yo tengo trampas antiguas como las que se formaron en esta cuenca en el Paleoceno, el momento crítico asociado al Mioceno va a tener un buen sincronismo para este evento y para este evento, pero va a tener un sincronismo malo para el evento más reciente, porque el crudo migró en un momento en que este evento no se había dado. Si yo perforo una trampa cuya geometría dependa exclusivamente de este evento, el pozo tendrá una posibilidad muy alta de salir seco. Lo otro que propusieron fue una forma de denominar los sistemas petrolíferos, darle un nombre y darle algo que llamaron el nivel de certidumbre. ¿Y cuál fue la propuesta que ellos hicieron? Una propuesta muy sencilla. Vamos a llamar el sistema petrolífero con dos unidades, con dos nombres. Uno sería la litoestratigrafía de la formación o de la unidad generadora, por ejemplo, formación La Luna, por utilizar el intervalo estratigráfico más conocido, más reconocido como roca generadora en Colombia, y se pone un guión más el nombre de la unidad estratigráfica o litoestratigráfica donde se encuentre la mayor cantidad de aceite original in situ. Es importante tener en cuenta que se refiere a esa unidad, la que tenga más. ¿Qué significa? Que yo voy a tener en una cuenca tantos sistemas petrolíferos como rocas generadoras tenga. Si tengo una sola generadora, hay un sistema petrolífero. Si tengo dos, hay dos. Si tengo tres, hay tres. Pero yo puedo tener 4 o 5 reservorios y estos reservorios no me van a definir el número de sistemas petrolíferos. Si todos los reservorios están asociados a una misma generadora, yo debo utilizar el nombre de la unidad litoestratigráfica que tenga el mayor volumen de aceite original in situ. Es una manera muy sencilla de individuos, de llamar de manera individual a los sistemas petrolíferos que tengamos en una cuenca. El otro punto que ellos agregaron fue algo que llamaron el nivel de certidumbre. Propusieron 3 niveles. Un nivel especulativo, que es aquel sistema petrolífero en el cual no tenemos evidencias geológicas, no tenemos evidencias geofísicas que me permitan establecer dónde hay una roca generadora. Probablemente no tenemos crudo que nos confirme la existencia del sistema petrolífero. Esto lo tendríamos que, la propuesta de ellos es que lo llamemos un sistema petrolífero especulativo. En el caso específico de las cuencas colombianas, por ejemplo, Baupés Amazonas, esta es una cuenca donde se ha reconocido la presencia de una sección paleozoica, pero no conocemos rocas generadoras, no hay pozos, no hay afloramientos, no hay datos. Sin embargo, al norte de Brasil hay una cuenca que es la cuenca Solimoes, donde la sección paleozoica sí está reconocida con un sistema petrolífero activo, hay acumulaciones comerciales de gas. Entonces, para nuestra cuenca Baupés Amazonas, se ha propuesto un sistema petrolífero especulativo asociado al Paleozoico. Es una analogía y es válida para apoyar el desarrollo y la adquisición de información, pero obviamente está muy lejos de tener un nivel de certidumbre importante. En la parte intermedia estarían los sistemas petrolíferos hipotéticos. Son aquellos en los cuales no hay correlación entre el crudo y la roca. Este término correlación en la geoquímica del petróleo se refiere a caracterizar geoquímicamente un crudo, caracterizar geoquímicamente el extracto, el bitumen extraído de la roca generadora, hacerles corridas, análisis geoquímicos y compararlos.
se pueden comparar, se puede hacer una comparación a través de diagramas de crossplot, de análisis estadístico, análisis cluster. Si eso existe y si la correlación es positiva, el sistema petrolífero se define como conocido. Si no, así tengamos crudo, así haya cuencas maduras, pero si la correlación geoquímica crudo-roca no se ha hecho, el sistema petrolífero sería hipotético. Eh, Desafortunadamente, a pesar de 100 años de experiencia de exploración petrolera en Colombia y a pesar de casi 30 años de estar trabajando en esta metodología, la gran mayoría de las cuencas colombianas, por no decir todas, o en la gran mayoría, sus sistemas petrolíferos tienen un nivel de certidumbre hipotético porque se ha hecho muy poco en la parte de correlación crudo-roca. Es una tarea que está por cumplirse y poder subir el nivel de hipotético a conocido. ¿Cuál es la importancia? No, digamos que tiene una implicación exploratoria y es que nos podemos llevar sorpresas y abrir frentes, abrir ideas exploratorias nuevas, plays complementarios. Eso lo vamos a ver como ejemplo ahorita cuando veamos el Magdalena Medio. Bueno, esta primera parada, este primer resumen, eh, tiene que ver con las definiciones, con la metodología, con la propuesta de la memoria 60. Yo quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, es un buen momento y los voy a dejar pensar unos segundos antes de avanzar. Si tienen alguna pregunta, es bienvenida. Johan, adelante. Buenas tardes, Buenas tardes. doctor César. Tengo una pregunta. ¿Qué está ocurriendo? Como tenemos acá información de trampas y vemos que esa línea rosada, ese cuadrito no es continuo, entonces, ¿qué está ocurriendo en esas discontinuidades? Y si es importante para la industria del petróleo conocer qué está ocurriendo en esas discontinuidades. ¿Te refieres a estos tiempos, cierto? Sí, Sí, señor. bueno, estos tiempos reflejan momentos de eventos tectónicos, básicamente. Son momentos en que hay normalmente levantamiento, hay actividad tectónica que genera discordancias y esa actividad tectónica genera geometrías por debajo de esa superficie. Es fundamental datarlas, conocerlas, saber en qué momento están ocurriendo. Es fundamental para el modelo de sistemas petrolíferos. Este es uno de los temas, digamos, donde el nivel de, donde las incertidumbres suelen ser importantes. No es lo mismo, obviamente, perforar prospectos con trampas muy recientes a perforarlos con trampas antiguas. Y más que antiguas, las debemos llamar tempranas, ¿no? Ahorita vamos a ver en el Magdalena Medio cómo para el Cretácico hay un evento de formación que genera una tectónica que deja como consecuencia trampas muy importantes a esta edad. Entonces, tu pregunta es muy pertinente, es muy importante datar estos eventos. La principal herramienta que se ha utilizado, perdón, es la sísmica combinada con la bioestratigrafía, con la relación, digamos, cronoestratigráfica entre una unidad infrayacente y una unidad suprayacente de esas superficies. En los últimos años ha habido un intento fuerte, se ha adquirido mucha información en termocronología. Mm, En la práctica, mi experiencia con termocronología ha sido difícil y creo que es uno de los puntos en los que tenemos un reto importante y es trabajar mucho más de cerca en el modelamiento de sistemas petrolíferos con la termocronología. No, no siempre es fácil, no siempre amarran los eventos y ahí hay un camino importante por recorrer, pero definitivamente es importantísimo datarlos. Y no son continuos precisamente porque son momentos de deformación normalmente seguidos por un evento de subsidencia en el cual se genera espacio de acomodación y se depositan otras unidades. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, recuerden que son bienvenidas en cualquier momento. Vamos a hacer la siguiente parada en el esquema de general que intenta mostrarnos por qué es importante hacer modelamiento de sistemas petrolíferos. Este es un esquema general de lo que sería el flujo de trabajo en una compañía de exploración que parte de lo regional, del análisis de cuenca, a lo particular, que sería definir dentro de esa cuenca áreas pequeñas o más pequeñas que contengan plays. El play es una idea exploratoria. El play es un concepto geológico traducido a una idea exploratoria, determinado tipo de anticlinales, determinado tipo de trampa, donde probada o no, pero que en síntesis debe corresponder a, a la formación de trampas bajo modelos geológicos que la caractericen. De ahí saltamos al lead, que sería ya una idea mucho más concreta, donde yo a partir de la sísmica ya puedo visualizar una extensión de esa oportunidad exploratoria. Y la escala más alta es el prospecto, que es ya el detalle normalmente derivado de la interpretación sísmica, en la cual yo tengo un mapa, tengo un área delimitada, calculo unos volúmenes y puedo ubicar un pozo para intentar probar la existencia de esa acumulación. Cuando estoy en este nivel de detalle, hay dos tareas que hay que cumplir. Por un lado, hay que hacer una evaluación volumétrica, que normalmente en los grupos de exploración la hacen los ingenieros de petróleos más que los geólogos. Y por otro lado, se hace una valoración del riesgo geológico. Esta es una parte muy importante, el tema del riesgo. ¿Qué significa el riesgo? Y es que si ustedes suman todo lo que se debe cumplir para que exista una acumulación y para que se dé un hallazgo de hidrocarburos, estamos apostándole a una serie de variables que juegan todas en contra. El sistema petrolífero a nivel global es un sistema altamente ineficiente en términos del entrampamiento. Hay estudios que sugieren que del 100% de los hidrocarburos generados en el mundo, apenas un 2% está entrampado. El resto, el 98% restante, se divide entre una parte muy importante que se queda en la roca generadora y que constituye o vino a constituir en este siglo el play de los no convencionales, el oil shale, el gas shale, el yacimiento en roca generadora. Otra parte se pierde en el camino de la migración y otra parte se pierde en la superficie. Los volúmenes de hidrocarburos entregados de manera natural por las rocas generadoras al planeta son infinitamente superiores a los que la industria ha logrado poner en superficie. Ese es un punto muy importante en el tema relacionado o en los temas relacionados con la componente ambiental. Nosotros podríamos hoy parar la explotación de combustibles fósiles, petróleo y gas. Nosotros podríamos devolvernos al siglo XIX y haber tomado la decisión de no explotarlos. Y lo que no podríamos cambiar de ninguna manera es el hecho de que cientos, millones de barriles de petróleo están siendo entregados a la superficie de manera natural, bajo un proceso del cual el hombre, el ser humano, no tiene el más mínimo control. Les voy a poner un ejemplo. En términos de producción, un pozo con producción buena en Colombia, en los llanos orientales, donde a pesar de que las reservas no sean muy grandes, los pozos tienen productividades altas. Podemos hablar de que un pozo hoy puede estar produciendo 2.000, 2.500 barriles. Hemos tenido récords de producción en Colombia asociadas, por ejemplo, en la zona de Cusiana y Cupiagua, en el Valle Inferior, en el área de Sicuco, donde ha habido pozos que en un solo día pueden haber superado los 10.000 barriles.
Esos son récords para Colombia. En algunos campos del mundo, como uno de los más grandes del mundo, es un campo que se encuentra en el Golfo de México, al norte de la península de Yucatán, se llama el campo Cantarell. Ese campo de manera natural está botando crudo en el fondo marino que en algunos periodos de tiempo se ha calculado en volúmenes cercanos a los 25.000 barriles diarios. Es un volumen tan grande que las imágenes aéreas, las imágenes satelitales, cuando esto ocurre, muestran unas manchas impresionantes, impresionantes, pero no están asociadas a la producción, están asociadas al comportamiento natural del campo. Es más, les voy a contar, les voy a seguir la historia un poquito. Vale la pena tenerla en cuenta porque es que el tema ambiental es un tema que es delicado en esta tarea y nosotros como geólogos del petróleo tenemos la responsabilidad de reconocer lo que se hace mal, de reconocer los riesgos, pero también de poner en blanco y negro y en perspectiva científica la realidad del petróleo en el planeta. ¿Cómo se descubrió el campo Cantarell? Cantarell es apellido de un pescador que acostumbraba a hacer su actividad de pesca en ese sector y él se fue alejando de la costa hasta que llegó a un sector donde él veía el crudo, las manchas de crudo en proporciones gigantescas. Él recolectaba sus peces y estaban untados de crudo en muchos casos. Y este señor, siendo un hombre analfabeta, se fue a Ciudad de México, se fue a Pemex y intentó hablar con los grupos de exploración, no tuvo éxito. Volvió unos años después, segunda vez, hasta que logró que alguien lo escuchara y una comisión de técnicos viajó al área, vio lo que estaba ocurriendo, se montó una campaña exploratoria y se descubrió el segundo o tercer campo más grande del mundo. En Colombia tenemos varias regiones que tienen abundancia de resumaderos 100% naturales. Es decir, que, como les digo, hoy podríamos cerrar, desconectar los combustibles fósiles, conectar la energía eólica, la energía solar, y aún así el planeta va a seguir lidiando de manera natural con el petróleo que llega a la superficie. Me desvié hacia ese tema desde el tema del análisis de riesgo. A lo que iba antes de la historia es a contarles que el riesgo es tan alto, el sistema es tan ineficiente, que la probabilidad de hallazgo, una probabilidad de hallazgo en un prospecto suele estar en un rango entre el 10 y el 25%. Cuando tenemos 25%, normalmente se trata de cuencas maduras, cerca a áreas donde ya hemos encontrado petróleo. En cuencas fronteras, si hablamos, por ejemplo, de los pozos que se están perforando costa afuera, ahí en la zona de influencia de Barranquilla, que se han perforado, que se piensan perforar. Un pozo como Cumbia 1, que es un pozo que se va a perforar aparentemente este año y que puede ser un pozo bisagra para la exploración del Caribe colombiano, con seguridad tiene una probabilidad de hallazgo menor al 15%. Cuando se miden todos los elementos, seguramente será una probabilidad de hallazgo menor al 15%. Es decir, el riesgo geológico, que es el inverso de la probabilidad de hallazgo, es del 85%. Es extremadamente alto. Entonces, yo necesito hacer un estudio para definir el prospecto, pero necesito calcular cuánto hidrocarburo le cabe y necesito hacer un análisis del riesgo. Y ese volumen es afectado por el riesgo para llegar a una evaluación económica. ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo hacer todo el ejercicio y de repente encuentro que, vamos a hablar del Caribe, el descubrimiento de Orca, entre comillas. Después les digo por qué es un descubrimiento todavía entre comillas. El descubrimiento del gas en el Sinú offshore, pozos como Purple Angel, como Cronos.
hay una parte geológica que se hizo, hay un análisis de riesgo, hay una evaluación volumétrica, pero la evaluación económica paraliza esos proyectos. ¿Por qué? Porque cuando los economistas hacen un ejercicio cuantificando lo que hay en esa trampa, lo que cuesta sacarlo, el balance es negativo. Entonces, ninguna compañía de petróleo va a perforar prospectos con una evaluación económica que le indique que su inversión se va a perder. Y menos cuando el orden de la inversión está en los cientos de millones de dólares, que es lo que cuesta un pozo offshore. Entonces, fíjense que todo este trabajo geológico que hacemos nosotros acá, aquí, o para o sigue. Si sigue es porque el riesgo es aceptable, el volumen es suficientemente grande y la compañía, el inversionista siente que va a obtener un retorno. Si no, aquí se queda. Obviamente la evaluación económica varía y puede variar de una semana a la otra. ¿Por qué? Porque en la evaluación económica se involucra cuánto petróleo hay, cuánto gas hay, pero se involucra cuánto cuesta sacarlo. Una cosa era hacer un pozo en el año 2013 con el boom que teníamos, donde las compañías operadoras, las compañías de servicios que perforaban tenían costos altísimos. Una cosa es hacerla ahora. Cuando un pozo podía costar 50 millones de dólares, hoy ese mismo pozo puede estar costando 20 millones. ¿Por qué? Porque la caída en el precio obligó a las compañías a ajustar la economía del servicio que estaban ofreciendo. Y la evaluación económica va a depender del crudo, del precio del crudo. Ustedes recuerdan que hace un año, antecitos de comenzar la pandemia, estábamos con crudo muy bajo y una vez viene la caída en la demanda, viene la pandemia, el crudo se echó para abajo hasta 19 dólares. Hoy estamos otra vez en 60. Entonces, algo que en junio del año pasado no era económico, puede ser que hoy ya lo sea. O sea, este tema de la evaluación económica es dinámico y va a depender de cómo se muevan esas variables involucradas en los costos y en el precio de venta de ese recurso que yo estoy buscando. De aquí salto a la perforación exploratoria y dependiendo de lo que ocurra me devuelvo si es pozo seco o me devuelvo si es un descubrimiento. El modelamiento de sistemas petrolíferos va a jugar una tarea importante en esta parte. Aquí, ya cuando yo estoy desarrollando un campo, es muy poco lo que se hace en términos de modelamiento de sistemas petrolíferos. Tímidamente esto ha ido avanzando hacia allá, pero aún es una frontera, digamos, de trabajo de la metodología. Entonces, el modelamiento básicamente juega el papel en este escenario regional. Preguntas, ¿hay alguna pregunta sobre este modelo de proceso exploratorio? En el chat no han puesto nada, no. Bueno, ¿por qué se volvió necesario hacer modelamiento de sistemas petrolíferos? Resulta que la probabilidad de éxito de una perforación exploratoria es el producto de la multiplicación de varias probabilidades y probabilidades que deben calcularse de manera independiente. Por un lado está la probabilidad de la trampa, definiendo trampa en este caso como la geometría, el anticlinal y la probabilidad de que haya un reservorio, es decir, una roca con porosidad capaz de almacenar el petróleo. La principal herramienta para definir la trampa es la interpretación sísmica, la correlación de registros eléctricos entre los pozos, pero la sísmica es la reina acá. La definición de la trampa tiene una fuerza arrolladora en el proceso, al punto que hasta hace 30 años la ecuación venía hasta acá. Se estudiaba la trampa y con base en la trampa se definía la probabilidad de éxito. Pero resulta que en los años 80 se dispara el número de pozos no exitosos en el mundo.
¿Por qué? Porque las trampas más obvias, más evidentes, pues empezaron a escasear. Obviamente ya habían sido perforadas a lo largo de 80 años. Entonces, en ese momento, la industria entiende que hay algo más y surge la necesidad de evaluar la carga y la retención. Aún hoy en el tema de retención se hace muy poco, pero en el tema de carga ya hace años que venimos haciendo unos esfuerzos grandes. Es decir, no es suficiente que yo tenga este anticlinal, estos cierres, estos cierres, estos. Este es el mapa estructural. Esto es un ejemplo real, es un ejemplo del offshore colombiano. Todos estos anticlinales que se ven en este mapa estructural al tope de un reservorio X, pues especialmente este grande, son un atractivo enorme. Pero yo necesito saber si el crudo llegó allá. Y yo necesito saber si llegó crudo o llegó gas. Y necesito saber qué volumen es. Y si todo este bloque es mío, la mejor manera de diseñar un programa para mi inversión es tener respuesta. Hay un ruido horrible por acá cerca, no sé si ustedes lo están captando, me disculpo, no sé qué es. No, está bajito, no está tan duro. Bueno, esto de la probabilidad de carga entonces se volvió una necesidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si esto es cero, la probabilidad de éxito es cero. Mira, aquí surge una pregunta en el chat. Nos Dime. pregunta Lucy que podría explicar por qué acá en Colombia el petróleo no es tan líquido como en otros países. Bueno, yo voy a intentar explicarlo. Creo que voy a suponer que te refieres a que no es tan liviano. Pues probablemente estás hablando de la gravedad API. Si estás hablando de eso, la razón es muy sencilla. Sí tenemos efectos de biodegradación muy importantes en muchas áreas de nuestras cuencas con producción comercial. ¿Qué es la biodegradación? La biodegradación es el efecto de bacterias normalmente o principalmente anaeróbicas que hacen parte del sistema de la roca reservorio desde su depósito, que se alimentan de hidrocarburos. Y esas bacterias atacan una vez el reservorio es cargado, si las bacterias están presentes, lo atacan, se alimentan de los hidrocarburos, pero se alimentan principalmente de la fracción más liviana, lo que hace que la gravedad API disminuya significativamente y por eso en muchas regiones tenemos crudos relativamente pesados. Hoy no vamos a hablar de crudos, la geoquímica de crudos también es parte importante. La verdad es que debo confesarles que de lo que tenía planeado vamos a alcanzar a avanzar relativamente poco, pero no importa, no importa, no importa. Yo tengo fe y confianza de que ustedes me van a invitar a dictar un curso, entonces que no van a quedar aburridos, entonces dejamos material para el curso, pero la respuesta sería esa. Nosotros sí tenemos crudos livianos en algunas regiones, pero esos crudos livianos en otras se ven afectados por la biodegradación, lo cual disminuye la gravedad API y ocasiona que los crudos sean pesados. ¿Dónde tenemos crudos livianos? En el área del Piedemonte Llanero, por ejemplo, Cusiana, Cupiagua, son las zonas de crudos más livianos que tenemos, pero en zonas como el Magdalena Medio, los Llanos Orientales, el sector de Rubial, Esquifa, en los Llanos Orientales, evidentemente el crudo tiende a ser pesado, tiene unas consecuencias económicas, es difícil hacerlo fluir, en muchas ocasiones hay que hacer inversiones adicionales para que pueda fluir y podamos tenerlo en superficie. Entonces, si te interpreté bien la pregunta, la principal razón sería los procesos de biodegradación. Bueno, cerrando entonces esta parte de la charla,
como la probabilidad de carga está multiplicando en esta ecuación, si esta probabilidad es 0, lo cual no es improbable, al contrario, es muy frecuente que haya estructuras que no están en el camino de la migración, porque la migración se concentra en función de la geometría, de la superficie estructural de la unidad por la cual está viajando el petróleo. Entonces hay unas áreas que concentran la migración, mientras que hay otras que la dispersan, donde yo no tengo caminos de migración. Entonces, en la medida en que me ubique en esas áreas, voy a tomar riesgos muy altos. Y increíblemente pasa muchísimo. Cuando este ejercicio no se hace, hay una tendencia en el cerebro, en la mente del exploracionista, del geólogo que tiene su prospecto, a pensar que sí o sí, su prospecto va a estar conectado con las áreas profundas, su prospecto va a estar conectado con las áreas de generación. En la cabeza del exploracionista, cuando no se hace modelamiento, esta probabilidad se reduce a 0, o sea, esto tiende a convertirse en 1, cuando en la práctica puede ser menor de 0.5, lo cual lo haría ya totalmente improbable. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el tema de la probabilidad de éxito? Vamos a avanzar, vamos a tratar de ir un poquito más rápido, el tiempo se nos vino encima. Una primera parada en el tema de rocas generadoras. Esta mañana, hoy hubo un debate en la Comisión Quinta sobre el tema del fracking. Y yo hice un trabajo, pues mi empresa hizo un trabajo para la ANH en el año 2019, haciendo una evaluación de los yacimientos en roca generadora en Colombia. Se estudiaron todas las cuencas y se hizo un estimativo de cuántos recursos puede haber en rocas generadoras. Y un debate en el que hubo ponencias y de la agencia me pidieron que hiciera una presentación, una ponencia, 10 minutos. Es muy impresionante ver cómo viene discutiendo hace ya muchos años el tema de si fracking, si no, yacimientos no convencionales, yacimientos en roca generadora. Y este concepto de la roca generadora es un concepto que no se tiene claro. Ahora, no se tiene claro en profesionales que no están vinculados directamente al tema. Pero desafortunadamente entre los geólogos de exploración también suele haber unas confusiones importantes en cuanto al tema de roca generadora. ¿Qué es una roca generadora? Es una roca que tiene la capacidad de generar. Generar es diferente a producir. Son palabras que a veces se usan como sinónimos y es un error. Uno obtiene producción de petróleo a partir de las areniscas, de los reservorios, y generación del petróleo a partir, qué mala suerte, están poniendo rock a todo volumen, a partir de las rocas generadoras. Entonces, una cosa es generar y otra cosa es producir. Esta roca tendría la capacidad de generar y expulsar hidrocarburos en cantidades suficientes para formar acumulaciones comerciales. Es decir, no es suficiente que tenga un poquito de materia orgánica o una buena materia orgánica, sino que es necesario que la cantidad del petróleo asociado se dé en volúmenes importantes. ¿Cuáles son las condiciones para tener rocas generadoras efectivas? La primera es la calidad de la materia orgánica. No toda la materia orgánica es capaz de generar hidrocarburos en cantidades importantes. Y se necesita un cierto tipo de materia orgánica, que ahorita vamos a ver cuál es. La cantidad de esa materia orgánica, se necesitan concentraciones por encima del 2-3% de materia orgánica en las rocas sedimentarias, el espesor y el área que abarque ese intervalo generador. O sea, se necesita un volumen capaz de asociar a ese volumen una cantidad de hidrocarburos importantes. Y se necesita una madurez térmica, es decir, se necesita que esa roca haya sido enterrada y haya alcanzado
una temperatura mínima para que la materia orgánica se transforme en petróleo, para que la materia orgánica haga el paso al querógeno, que es un punto intermedio, y luego a los hidrocarburos. Es decir, que se tienen que dar estas 4 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones de ambientes de depósito ideales para la formación de rocas generadoras? Primero, se necesita una alta productividad biológica dentro o hacia el sitio del depósito. Segundo, se necesita que haya condiciones anóxicas en el ambiente de depósito. Si el ambiente de depósito no es anóxico, el oxígeno va a degradar la materia orgánica muy rápidamente desde el momento mismo del depósito, y al degradarla destruye el hidrógeno, y el hidrógeno es la materia prima para que el querógeno se convierta en petróleo. La tercera es que haya tasas de sedimentación medias a bajas. Cuando yo tengo historias de enterramiento con pendientes muy fuertes en el que la tasa de sedimentación se dispara, así el ambiente sea marino, así haya shales, así haya una productividad biológica alta, el espesor de la materia inorgánica es tan alto que la materia orgánica se diluye, y al diluirse esas rocas suelen tener contenidos de materia orgánica bajos. Y el cuarto, la sedimentación de materia de rocas, preferiblemente de grano fino. De acuerdo con el cumplimiento de estas condiciones, los ambientes más favorables, creo que aquí se me voló una diapositiva importante, los ambientes más favorables serían los ambientes marinos, la plataforma marina interna, anóxica, los ambientes deltaicos en el frente del delta, sobre todo teniendo en cuenta que un ambiente deltaico trae mucha materia orgánica del continente que no tiene un potencial generador importante, y los ambientes estuarinos, los ambientes restringidos de mareas también suelen ser muy importantes y pueden desarrollar rocas generadoras muy importantes. Los ambientes continentales de lagos hipersalinos o de agua dulce también pueden tener la posibilidad de formar rocas generadoras. En estos ambientes, la mayor cantidad de la materia orgánica está asociada a la acumulación selectiva de plancton y bacterias, fitoplancton, zooplancton, y prácticamente de manera alguna hay relación entre los animales superiores y las rocas generadoras. Este es un mensaje interesante porque aún hoy Ecopetrol maneja una cartilla donde tiene un dibujito y la roca generadora, y dentro de la roca generadora hay un dinosaurio ahí muertito, para decirnos que el petróleo tiene un origen orgánico, y es un mensaje errado porque seguimos pensando. Hoy alguien lo dijo en el debate en el Congreso, el tema de que el petróleo viene de los dinosaurios. No tiene absolutamente nada que ver. Tiene algo que ver en algunos casos con materia orgánica continental, es decir, con el aporte de los ríos que traen cutículas, restos leñosos. Ahí hay cierta capacidad, pero la gran mayoría son algas o bacterias depositadas en el ambiente marino o en el ambiente hipersalino. Los ambientes hipersalinos anóxicos son los ambientes donde se concentra la mayor productividad biológica y los mejores niveles de preservación. Entonces, un ambiente moderno como el del altiplano boliviano, los lagos del altiplano boliviano, ahí estamos depositando en el fondo algas básicamente, y esos sedimentos son riquísimos en materia orgánica con muchísimo, muchísimo hidrógeno. Esos ambientes se dieron en el pasado en algunas cuencas y son la clave para que algunas cuencas del mundo tengan volúmenes de hidrocarburos asociados muy, muy importantes. ¿Qué pasa después de que nosotros depositamos esa materia orgánica? Esta materia orgánica es enterrada y hay un primer proceso de diagénesis en el que la temperatura aumenta hasta más o menos 50 grados centígrados, y en este proceso yo tengo una
polimerización, condensación de la materia orgánica y tengo un paso hasta formar una estructura que ya tiene un cambio y que se conoce como el querógeno. Esta estructura orgánica es el precursor del petróleo, de los hidrocarburos. En la etapa de catagénesis entre 50 y 200 grados centígrados, el querógeno sufre una degradación térmica y a partir del querógeno obtengo aceite y gas y aceite liviano. Esta vía desde el querógeno la conocemos como craqueo primario y de estos hidrocarburos que se forman en la roca generadora, si la temperatura sigue aumentando, yo puedo seguir teniendo un craqueo, es decir, las moléculas grandes de 30, 40 átomos de carbón, con el aumento de temperatura se hacen inestables, se parten y empiezan a formar hidrocarburos cada vez más livianos. Esta es una representación de lo que tendríamos en un fragmento de roca generadora. La mayor parte está constituida por la fracción inorgánica, pero hay una parte que sería la materia orgánica total. ¿Cuánto? Una roca generadora excelente puede ser una roca de 4% de materia orgánica. 5, 6, 10, 12. Hay casos, son cosas excelentes, pero la gran mayoría de las rocas sedimentarias no tienen más del 2%, lo cual significa que la gran mayoría de las rocas sedimentarias, aún de grano fino, no son rocas generadoras efectivas. Esta porción de materia orgánica a su vez está dividida en dos compuestos, el querógeno, o sea, esta estructura que es insoluble, no lo puedo atacar con un solvente orgánico, y el bitumen es sencillamente hidrocarburo que se forma en las primeras etapas de madurez y que se queda en la roca generadora. Este bitumen es el que se convirtió, se quedó y se convirtió en el crudo que hoy buscamos a través del play no convencional del yacimiento en roca generadora. Y este bitumen a su vez tiene una división de acuerdo al tipo de enlaces, de acuerdo a la química de los hidrocarburos, y podemos tener hidrocarburos del tipo saturados, enlace carbono-carbón, del tipo aromático, que serían anillos de benceno, y del tipo resinas más asfaltenos, que es la fracción pesada, que serían estas estructuras de anillos donde hay un reemplazamiento de algunos oxígenos, de algunos hidrógenos, y se reemplazan por elementos como el azufre, como el nitrógeno, que le dan el carácter pesado. Y cuando un hidrocarburo es atacado por las bacterias en un proceso de biodegradación, las bacterias atacan y consumen los saturados. Y al hacer eso enriquecen el crudo en resinas y asfaltenos, que es la parte pesada. Bueno, ¿cómo medimos, cómo identificamos las rocas generadoras? Hacemos una serie de pruebas que son muy sencillas, son relativamente baratas dentro del espectro de las inversiones que se hacen en la geología del petróleo y hacemos unos análisis que se conocen como análisis de pirólisis, carbono orgánico total, pirólisis, hay unos indicadores de madurez térmica para saber si la roca está acercándose al momento en que se genera el petróleo o si ya se pasó o si ya está en lo que llamamos la ventana de gas, es decir, ya la temperatura para la generación del petróleo se superó y se entró en una zona de madurez donde lo único que queda es la posibilidad de generar gas. Medimos el carbono orgánico total, medimos el índice de hidrógeno, que es una medida obviamente de cuánto hidrógeno tiene esa roca generadora, y medimos en la pirólisis la totalidad de los hidrocarburos que contiene la muestra de Este es un horno que reemplaza la variable del tiempo geológico o que intenta reemplazarla a partir de un calentamiento muy rápido para hacer una prueba de 25, 30 minutos. Estas mediciones esta es una
técnica analítica diseñada desde los años 60 y que aún hoy se hace como rutina. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de la formación La Luna en la cuenca del Magdalena Medio. Es decir, este sería nuestra roca generadora principal a la que le hemos asignado una parte muy importante del oil in place descubierto. La roca, la formación La Luna tiene 3 miembros. Miembro Galembo, que es un miembro calcáreo, fases orgánicas de ambiente marino carbonático. Aquí hay margas, hay calizas micríticas y hay poco shale. Hay mucho menos shale que calcáreo. Un miembro intermedio que es el Pujamana, que de hecho lo llamaron inicialmente el Pujamana Shale, es decir, aquí el carácter carbonático disminuye sensiblemente y estos son rocas siliciclásticas donde predomina el shale y a la base nuevamente una sección calcárea que se conoce como la formación salada. Si ustedes miran los resultados del carbono orgánico total, por debajo de 2 tengo rocas no generadoras. Muy difícil. Aun cuando yo consiga mucha temperatura, mucho enterramiento, por sus características, la cantidad de crudo expulsado va a ser pequeño. Entre 2 y 4 tengo rocas muy buenas y más de 4% tengo rocas excelentes. Entonces, fíjense ustedes cómo la formación La Luna en estos miembros calcáreos, en Galembo y en Salada, tiene contenidos de materia orgánica impresionantes, entre 4 y 6, y aquí un número importante de muestras entre 6 y 8%. Lo mismo ocurre con la sección de Galembo. Mientras que el shale, la unidad del Pujamana, tiene una caída significativa de la materia orgánica. Esto es consistente en el análisis de la gran mayoría de las rocas generadoras en cuencas productoras de petróleo en el mundo. Es el hecho de que estos ambientes marino-carbonáticos, recuerden que estamos hablando de micritas, margas, no estamos hablando de calizas formadas por acumulación de conchas, sino de esos ambientes anóxicos, preservados de la energía, preservados del oxígeno y con altísima productividad biológica, es decir, mucha vida en la superficie del mar que cae por gravedad y es incorporada a los sedimentos. Estas son las unidades más importantes. Son más importantes esas facies marino-carbonáticas que las facies marino-siliciclásticas en términos de la roca generadora. Esto tiene unas implicaciones enormes y es el control estratigráfico en los sistemas petrolíferos. Por un lado, a estas unidades se van a asociar volúmenes de hidrocarburos expulsados mucho mayores, hablando de convencionales, pero por otro lado, también se van a asociar volúmenes de hidrocarburos retenidos que no escapan de la roca generadora, también mucho mayores. Es decir, hablando de no convencionales, es mucho más sensato navegar con un pozo por una unidad calcárea como esta que navegar por acá. Cuando yo hago modelamiento en el Magdalena Medio sobre estas unidades, voy a obtener volúmenes de hidrocarburo retenido libre, aceite libre, alto en el Galembo, alto en el Salada y mucho más bajo en el Pujamana. A pesar de que el objetivo sea la formación La Luna, ese conocimiento nos permite o debería permitir orientar en qué unidad voy a ubicar un pozo y cuál es la unidad que voy a utilizar para poder navegar. Preguntas sobre estos aspectos de la roca generadora. Muchachos, anímense, ahora sus micrófonos. Ánimo. Yo estoy seguro que hay preguntas. Este tema que les estoy contando es un tema que nuevamente tiene
parece obvio, pero ayer tuve la oportunidad de mirar un documento. Ecopetrol va a perforar o va a desarrollar un proyecto piloto en el Magdalena Medio, que es ahí al norte de Puerto Wilches. Es posible que lo desarrolle. La tarea de socializar ese proyecto con las comunidades es extremadamente difícil. Se inició ayer. Ayer estaban en Puerto Wilches ministro, presidente de Ecopetrol, presidente de la ANH, actores de las comunidades, la parte social, ambiental. Bueno, hubo un cacerolazo tremendo en contra del proyecto, pero me llegó una información en donde Ecopetrol resume en un par de slides lo que va a hacer, y Ecopetrol está proponiendo viajar en el pozo, o al menos era lo que decía, por este shale. Entonces, estos datos provienen de información que ha adquirido Ecopetrol y otras compañías en el Magdalena Medio. Es información muy buena, muy detallada, volumen de información gigantesca, y es como muy extraño por qué decidieron viajar por esto. Obviamente, como es un piloto, aquí sería es extremadamente importante poder medir realmente la productividad de un pozo acá. Uno de los problemas serios de los no convencionales es que si los volúmenes de hidrocarburos son muy pequeños, a pesar de que yo viaje más de 1 kilómetro por la capa, si ese volumen no es suficientemente alto, pues la economía del proyecto empieza a complicarse. Y vamos a ver en qué para el tema del piloto. El tema técnico en esta discusión que se está dando es el menos importante. Es un tema que incluso se toca de manera muy tangencial. Aquí predomina obviamente el tema ambiental, el tema social. Es un escenario de lucha política. Esta mañana en la Comisión Quinta, un momento en que se enfrentaron alrededor de ponencias que eran técnicas en temas ambientales, de salud, la ponencia que yo hice sobre las expectativas y la prospectividad del play. Se enfrentaron congresistas de tendencias políticas diferentes. Entonces, el tema es tan complejo desde aristas que no tienen que ver con lo técnico, que yo creo que es bien difícil saber hacia dónde vamos y qué va a pasar. César, pero ¿y eso tú crees que va a afectar el desarrollo de esos pilotos o los pilotos ya están andando? No, los pilotos no están andando, y los pilotos yo diría que tienen una probabilidad de concretarse menor al 50%. Las comunidades en general están muy en contra del fracking, porque es que ha habido desafortunadamente, primero, la información no siempre fluye de manera correcta. Segundo, hay información inexacta. El rigor científico en ambas direcciones, los que están a favor y los que están en contra, suele escasear. Y por otro lado, lo que se está castigando es la técnica del fracking. Entre otras cosas, que aquí lo que se está intentando sacar adelante es la posibilidad de aplicar un método de extracción para yacimientos en roca generadora. Y la metodología es el fracturamiento hidráulico, actividad que se desarrolla en petróleo desde los años 50. El fracturamiento hidráulico se ha hecho para convencionales desde esa época. Obviamente aquí ha tenido un nivel de sofisticación tecnológica enorme a partir de lo que ocurrió en Estados Unidos desde el año 2009. Pero las comunidades en general consideran estos proyectos una amenaza extremadamente alta en temas que tienen que ver con el agua, con la contaminación el agua superficial que se va a usar, la contaminación de los acuíferos, y la posibilidad de usar elementos contaminantes, tóxicos, y problemas en la salud, la sismicidad, por ejemplo, que es algo que se ha
planteado para algunas regiones en Estados Unidos como consecuencia de la inyección de agua. Y todo esto ha tenido un rechazo muy, muy grande. Entonces, no están asegurados de ninguna manera. Y desde el punto de vista de un ejercicio democrático, creo que se está siguiendo el camino correcto. Es decir, hay unos escenarios donde todo el mundo está, digamos, aportando, pero por un lado, en el Congreso es necesario, lo que hay es una propuesta de ley para prohibir el fracking. Finalmente, el Congreso tendrá que decidir si la acepta, la convierte en ley o no. Si el Congreso decide que no lo prohíbe, ya hay una puerta abierta. Si el Congreso decide que lo prohíbe, se murió. Ahora, que el Congreso decida permitirlo tampoco lo garantiza. ¿Por qué? Porque no es posible, a pesar de que esté permitido por una ley, desarrollar los proyectos sin una conciliación con las comunidades. Entonces, se tienen que dar esos dos procesos en paralelo. Y la única manera de lograrlo, yo creo que es con mucho diálogo, pero desafortunadamente la polarización es muy alta. Muchos líderes de los que ayer se manifestaron en contra del fracking en Puerto Wilches, hoy denunciaron amenazas, denunciaron amenazas a su vida. Pues el tema se complica de una manera impresionante. Los actores, hay actores que no les interesa, o sea, que les importa un comino el tema ambiental, pero no les interesa que estas regiones se reactiven desde el punto de vista de los hidrocarburos. Entonces, no está asegurado, ni mucho menos. De hecho, yo lo veo bastante difícil. Bueno, vamos a seguir avanzando. Yo creo que vamos a poder avanzar muy poquito, como les decía, pero no importa. Yo creo que es importante este camino que estamos recorriendo y bueno, si ustedes más adelante se interesan, ya lo hemos hablado con Camilo, con Javier, con Felipe sobre la posibilidad de dictar un curso. Para cerrar un poco el tema de las rocas generadoras, vamos a utilizar este marco cronoestratigráfico. Esta es una sección que vendría desde el Magdalena Medio, cruzando por la cordillera y cayendo a los llanos, y muestra la variación, digamos, lateral de facies, la litoestratigrafía asociada al Cretácico, y tres tipos de ambientes diferentes. Uno que estaría en el Valle Medio, que sería como de plataforma externa para la formación La Luna, donde están esas unidades calcáreas. Uno de plataforma más interna en la cordillera, que correspondería a lo que llamamos el Chipaque. Ya la Luna deja de usarse y empezamos a hablar del Chipaque, el Frontera, este tipo de unidades. Y ya en el Piemonte y específicamente en el Forland de los Llanos, unas facies mucho más proximales donde está la formación Gachetá. Cada uno de estos ambientes de depósito tiene características diferentes en términos de facies orgánicas y como consecuencia tienen potencial generador diferente. El ambiente 1 se caracteriza por esas facies orgánicas de ambientes carbonáticos, tiene un potencial generador excelente, contenidos de TOC promedio de 3.5, índices de hidrógeno de 450. Entre más alto el índice de hidrógeno, más alto el potencial, porque lo que yo hago en el proceso de craqueo es utilizar el hidrógeno que pasa del querógeno a los hidrocarburos. Se mueve en la estructura, pero básicamente en el hidrocarburo yo necesito carbón e hidrógeno. Entonces, si el índice de hidrógeno que mide la cantidad de hidrógeno en la roca generadora o en la roca sedimentaria es alto, pues voy a tener una posibilidad mayor. Las facies orgánicas de ambientes marinos siliciclásticos, estas intermedias que están en la cordillera oriental, tienen un potencial bueno, pero tiende a ser un poco menor, con
TOC promedio de 2.5 y un índice de hidrógeno de 400. Y las fases de marinos transicionales, deltaicos de la formación Gachetá, tienen un potencial generador muy bajo, un TOC de apenas 1.5 y un índice de hidrógeno de 150. Aquí viene un tema muy interesante que ameritaría que la industria y el proceso exploratorio en Colombia lo intentara explicar de una manera muy acertada y sistemática, y es que donde tengo las mejores rocas generadoras, he encontrado 18.000 millones de barriles aceite original in situ. Y donde ya no las tengo, en los llanos orientales, he encontrado 35.000 millones. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista de sistemas petrolíferos? Yo quisiera explorar un poquito esa respuesta. Por un lado, si en los llanos yo no tengo rocas generadoras efectivas, significa que el crudo de los llanos tiene que venir por lo menos del sector del piedemonte, donde sí hay rocas generadoras efectivas. Es decir, la cuenca Llanos es una cuenca básicamente receptora a través de procesos de migración de larga distancia del crudo generado en el piedemonte llanero. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuenca del Magdalena Medio es una cuenca con potencial exploratorio alto, porque tiene la roca generadora debajo, inmediatamente debajo de los reservorios. Los reservorios en el Magdalena Medio son terciarios. Todas estas unidades contienen crudo, La Paz, Esmeraldas, Mugrosa, Colorado, hasta en el Real se ha encontrado gas en los últimos años. Es decir, que el modelo de migración aquí es predominantemente vertical de corta distancia, que lo debería hacer más eficiente, mientras que aquí es lateral de larga distancia, que lo haría menos eficientes, con un porcentaje mucho mayor de pérdida. Y los volúmenes encontrados están de manera inversa. Esto nos daría un mensaje muy contundente para el Magdalena Medio, en el sentido de que seguramente si cambiamos los conceptos exploratorios, si buscamos plays nuevos, ideas exploratorias no innovadoras que hasta ahora no se hayan probado, deberíamos tener la posibilidad de aumentar significativamente la cantidad de hidrocarburo descubierto. Y en el caso de los llanos, el modelo prueba que aún tenemos un potencial, que no necesitamos en una cuenca sedimentaria tener la generadora inmediatamente debajo de los reservorios, y que el sistema de migración lateral de larga distancia puede llegar a ser muy importante, aún con distancias como las que hay acá. La distancia que separa al campo Rubiales del piedemonte, donde estaría la roca generadora, es de unos 120, 130 kilómetros. Como aquí en Rubiales y en todo este sector no hay generación de petróleo, esa es la distancia mínima que han recorrido los hidrocarburos en la cuenca Llanos, y en algunos casos con manifestaciones en algunos pozos más al borde, tenemos por lo menos 150 kilómetros de migración a partir de esas rocas generadoras. Y estos son ejercicios muy importantes que se derivan simplemente de la visualización de los datos, de la visualización del comportamiento de los elementos y los procesos. Señor. ¿Estamos seguros que ese petróleo viene de esa roca fuente o podría venir, por ejemplo, del Paleozoico? Muy interesante la pregunta. Mira, no podemos descartar el Paleozoico. De hecho, hay algunas publicaciones. De hecho, yo alguna vez en el 2007, 2008, con un grupo de colegas, publicamos
un pequeño manuscrito en un simposio bolivariano donde proponíamos que el crudo de caño limón podría venir del Paleozoico. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dicen los datos? La geoquímica de crudos de los llanos correlaciona con facies orgánicas depositadas en ambientes marinos, algunos carbonáticos, que podrían ser acá estas unidades equivalentes al fómeque, en la parte del aptiano, aptiano-albiano, con facies también de ambientes marinos de plataforma y con una huella en la zona central y en la parte norte de la cuenca de facies generadoras incluso del terciario. No tenemos buena correlación crudo-roca, básicamente por una razón, porque las generadoras acá en el Piedemonte y en los afloramientos del Piedemonte están muy maduras. Entonces, ¿qué pasa cuando una roca generadora está muy madura? Hay una huella todavía del carbono orgánico, pero cuando yo llevo la prueba pirólisis, yo no recupero hidrocarburos, no tengo bitumen, no tengo cómo hacer una extracción del bitumen y hacer unos análisis para hacer correlación crudo-roca. Entonces, no lo puedo afirmar de manera concluyente. Esta es una cuenca donde el sistema petrolífero es hipotético y por la madurez de las posibles generadoras, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil poderlo confirmar. ¿Qué más sabemos? Hemos hecho geoquímica orientada a la identificación de la, bueno, se ha hecho, Ecopetrol hizo una campaña muy interesante entre 2012 y 2015 para aplicar técnicas analíticas de alta resolución y utilizar biomarcadores, indicadores de edad de las generadoras, indicadores de generadoras precretásicas, y todos esos intentos dieron negativos. Ecopetrol publicó muy poquito, lo menciona en algunas cosas, por ahí lo ha mencionado en algunos eventos. Desafortunadamente no se pudo confirmar desde el punto de vista de los crudos. Los biomarcadores sugieren ambientes muy similares a los de las rocas que están acá, y el estudio geoquímico del Paleozoico, perdón, de los crudos orientado a la edad de las generadoras, volvió a confirmar o a sugerir una edad cretácica o terciaria para esas generadoras. Y desde el punto de vista del Paleozoico tenemos también un problema, y es el modelo geológico. ¿Qué pasa con el Paleozoico de los llanos? Tiene un nivel de exhumación muy alto, muy alto. La gran mayoría del Paleozoico que está por debajo de este subafloramiento, a la base de la secuencia del Mesozoico o del Cenozoico en el borde, es ordovícico. Y es un ordovícico con muy poca presencia de intervalos con potencial generador. De hecho, a nivel mundial hay muy pocas rocas generadoras ordovícicas. Sí las hay, pero son muy pocas. El devónico, por ejemplo, que es un intervalo muy importante, digamos que el devónico para arriba, está exhumado en la gran mayoría de la cuenca. Aquí hubo un evento tectónico, hubo varios, pero el nivel de exhumación predepósito de la secuencia cretácica es enorme. Entonces nos quedamos con unas franjas de devónico que al sur de la cuenca no hay datos que muestran que no son generador, y que en la parte profunda del Fort Deep, frente al sector de Cusiana, digamos a la parte central del Piedemonte, los datos han mostrado que podrían tener potencial algunas secciones de superficie en el área del Piedemonte, pero está tan restringido ese devónico que es muy difícil explicar todo ese volumen encontrado a partir de eso. Entonces, la respuesta sería no, no hay hasta ahora una correlación totalmente confiable que descarte el Paleozoico, pero no hemos tenido suerte en probarlo. Y a mí lo que más me desanima, digamos, en la confirmación de un sistema petrolífero paleozoico es el modelo geológico mismo.
que esa cartografía de las unidades paleozoicas ha sido hecha de manera regional. Hay mapas que muestran muy claramente la restricción del Devónico apenas a unas áreas en el Fort Deep. Bueno, colegas, yo creo que debemos dejar acá. Les voy a explicar por qué. Porque mi hijo menor está hoy cumpliendo años y vamos a hacer una muy pequeña celebración ahorita a las 7. Yo creí que iba a alcanzar a avanzar mucho más. Calculé mal, me emocioné como más de la cuenta con las primeras diapositivas, pero bueno, quisiera más bien dedicar unos minutos antes de cerrar a la posibilidad de que comentáramos algunas cosas. Si ustedes tienen otras preguntas, logramos avanzar apenas como un 40% de lo que yo quería compartirles hoy, pero me gustaría escucharlos y súper bienvenida a cualquier pregunta en este momento. César, muchísimas gracias, de verdad, pues la verdad muy interesante y muy desmenuzado el análisis que haces, que pues nos invitas y nos dejas a todos picados con que la posibilidad de un curso pues haya que hacerla más real. Sin embargo, si tú quieres, de todas maneras podemos programar, no sé, para marzo podemos programar otro encuentro y si quieres mostrar algo, o como te Claro, digo, podemos seguir en nuestras conversaciones y ver qué posibilidades hay de hacer el curso para el periodo intersemestral, lo que sea, ¿no? Las puertas quedan totalmente abiertas. De verdad, muy agradecido por tus explicaciones de hoy. Creo no a que, ustedes por creo que tenemos a darme la alguien oportunidad. aquí levantando la mano. Ya revisamos. En el chat no hay nadie. Pipe, yo levanté la mano. Javier, sí, disculpa, adelante, Javier. Hola César, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo te va? Bien, bien. Es que llegué un poquito tarde a tu conferencia, pero me uno a lo que acaba de decir Pipe. Muchas gracias. Muchas gracias por tan interesante conferencia y para recalcar lo que mencionaste, que la idea es hacer un curso, es decir, para nuestros estudiantes de Uninorte que están conectados ahorita. César muy amablemente se ha ofrecido a no solo darnos esta conferencia tan interesante, sino, digamos, ampliar todo esto en un curso. Entonces ya estamos en conversaciones con él. César, yo te contacto la otra semana para que ya empecemos a aterrizar un poquito la idea del curso, cuáles serían los contenidos, bueno, todo Perfecto. para poderlo ya, digamos, tenerlo más real, pero yo creo que es decir, no vamos a perder la oportunidad tan bonita que nos estás dando. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Recuerda que Geología Uninorte es tu casa, por aquí para lo que se te ofrezca. Entonces, estamos hablando. La otra semana yo te Listo. contacto para que hablemos, Mil gracias, Javier. A para que los todos. muchachos que están aquí presentes de Uninorte también ya se vayan como emocionando un poquito, porque nos dejas, como dice Pipe, nos dejaste bien, Qué digamos, bueno. para seguir con estos temas que son muy importantes para nosotros. Entonces, César, de nuevo un abrazo, que disfrutes la velada ahorita con tu hijo y Muchas que se lleve. gracias. Listo, un abrazo. Bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir Bueno, estos César, minutos con ustedes. entonces estamos en contacto y seguimos hablando. No sé si alguien más tenga algún comentario. Eliana, adelante. ¿Puedes abrir tu micrófono? Hola, profe Pipe, yo fue que alcé la mano. Dale, Johan, adelante. Profe César, a manera de consejo, como pregunta, digamos, si un estudiante que está a punto de salir egresado de geología, te pregunta de alguna manera que si, qué camino le ves a irse por el lado de petróleos y por el lado de la industria, como el análisis de la estratigrafía, el análisis de cuencas, que es lo que tú realizas, ¿qué consejo, digamos, le darías? Mira, tengo ese caso
bueno, con un pollo de geólogo que es mi hijo menor que quiere estudiarla. Yo qué diría, el tema de los combustibles fósiles está en sus últimos años. Es indudable que la transición energética se va a dar y se tiene que dar. Sin embargo, hay recursos por descubrir, hay recursos por países como el nuestro, que además no es un país pobre, y difícilmente va a dejar escapar la posibilidad de apalancar su desarrollo desde el punto de vista de la exploración del petróleo. Yo diría que hay unos temas específicos en petróleos que van a seguir siendo importantes en el futuro, 20, 30 años. Ese límite es difícil de calcular, pero yo orientaría mucho el tema hacia el gas. Desde el punto de vista de esa transición, creo que el gas va a jugar un papel muy importante y dentro de las disciplinas de apoyo a la actividad exploratoria, yo diría que la combinación de experticias como, te voy a poner un ejemplo, algo que es una disciplina muy importante en hidrocarburos es la petrofísica, la aplicación de herramientas para la predicción de la porosidad y la permeabilidad de los reservorios. Hay un déficit de petrofísicos fuertes en estratigrafía. La combinación ideal de un petrofísico es que sea un buen estratígrafo, que tenga una formación en sedimentología y estratigrafía, porque la base del estudio de los reservorios es esa, los ambientes de depósito, la diagénesis, todo este tipo de cosas. En esas áreas, por ejemplo, hay mucho dominio del, incluso de ingenieros de petróleos. Entonces, ese es un área donde yo creo que hay un futuro muy interesante. Hay otro tema muy importante que yo siempre lo comento en las universidades donde dicto un curso y es que ustedes los más jóvenes, desde hace ya un par de décadas, tienen una habilidad enorme en el manejo de la tecnología, los software de interpretación. Eso es claro, eso es evidente, pero desafortunadamente en la práctica diaria de la actividad exploratoria se ve una dificultad en la geología básica y se ve una dificultad enorme en la geología regional de Colombia, pero enorme. La mayoría de los intérpretes se acostumbran a trabajar un área muy pequeña durante muchos años. Entonces, ni siquiera se conoce bien la cuenca, mucho menos el conocimiento de diversas cuencas, diversos ambientes. Entonces, yo te diría que otro tema muy importante es la geología regional como tal. Los geólogos que cultivan el conocimiento regional a través de la tectonoestratigrafía básica marcan diferencia, marcan diferencia. No es suficiente manejar bien el software de interpretación o no es, se marca una diferencia si existe ese tipo de fortalezas. Ahora, yo no recomiendo mucho ir hacia la línea de petróleos como primera opción porque creo que hay otras disciplinas en la geología que van a tener mucho más campo hacia el futuro. Sin embargo, me he encontrado con geólogos que realmente les gusta y están aún hoy decididos a jugarse esa carta. Entonces yo diría que los temas estratigráficos, los temas de modelamiento estructural, mmm, son muy importantes, los temas de la geología regional. Eliana, ¿querías hacer un aporte? Hola, hola, buenas tardes. No levanté la mano, pero aprovecho para agradecerle a César por su conferencia. Realmente es muy importante. Es un aporte bastante grande el que nos deja el día de hoy. Y no, creo que todos los chicos que están conectados pues deben aprovechar este tipo de conferencias de personas tan expertas en el tema. No siempre se tiene la posibilidad de poder asistir a ellas con esta calidad y pues si se lleva a cabo el curso, también estaré por ahí presente de alguna manera. Muchas gracias, César. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti.
Bueno, César, creo que no tenemos más comentarios por acá, entonces de nuevo un agradecimiento por haber participado, esperamos tenerte más compartiendo pues todo tu conocimiento. Muchas gracias de nuevo. Felipe, gracias a ustedes, Camilo, Javier, a todos, una feliz tarde y espero que nos veamos pronto. Bueno, hasta luego, Chao, chao. hasta luego.